Todavía estaba la ciudad en las garras del crepúsculo, y la niebla de la madrugada iniciaba su pelea a muerte con el sol matutino. Sobre la vecindad de la dehesa flotaban ya, sin embargo, un aura de excitación, un zumbido y un rebullir de actividad, un remendar y coser y abrochar como si estuvieran esperando allí la visita del rey. Eran los preparativos de la boda de Margaret. En la duermevela, rosada de la víspera, ella dio el sí. Ella dio el sí por lo menos 100 veces. Hacia la madrugada, cuando por fin logró conciliar el sueño, la espera feliz se transformó en pesadilla angustiosa. Margaret se veía en medio de un prado florido, pero cada vez que se agachaba a coger una flor para su corona nupcial, la planta se agostaba enseguida y la flor marchita se desprendía del tallo. De esta manera, pronto se halló en un inmenso secarral agostado, lleno de plantas muertas y que alcanzaba hasta el sombrío horizonte. No más vaho en el aire, no más temblor, ni mar verde, ordenando tranquilamente al viento. Toda la tierra erizada de tallos ennegrecidos, el suelo hecho una costra llena de grietas, la madre fecunda convertida en estéril para siempre jamás, sin el más pequeño rastro de vida. De pronto se alzó delante de ella una figura envuelta en un sudario negro. Creyó que era el viejo raro y apestoso de quien se había burlado en el taller de Wiltro, pero luego vio que era un personaje sin atributo, ni hombre ni mujer, ni sexo ni olor. De una de las anchas mangas del hábito emergió una mano fría que se apoderó de la derecha de Margaret, y de alguna parte salió una voz hueca y monótona que la instaba. Di que sí, di que sí, di que sí. Ella intentó decir algo, pero los labios y la lengua no la obedecían. Un grito silencioso escapó de su boca y la garganta reseca le ardía. A lo lejos apareció algo que se acercaba con rapidez, irreal, flotante. Ya estaba casi ahí. Los vapores informes se espesaban y cobraban una forma concreta. Al fin, los familiares rasgos de Seibol, todo acabaría por salir bien. El del hábito soltó la mano de ella, la puso en la del recién llegado, y ella se quedó aguardando con ansia el esperado sí liberador. Esa única sílaba minúscula, desgastada de tanto uso. Pero cuando se volvió pudo verse que no tenía boca, ni la más ligera traza de rojo de los labios, ni una rendija siquiera, sino una superficie lisa, un rostro inexpresivo como de mármol que la miraba fijamente. Entonces el personaje de negro se echó atrás la capucha, y no había nada, ni siquiera una sombra, solo un vacío horrible. Wiltrud se presentó mucho antes de la hora convenida, y aún le pareció a la trastornada Margaret que se demoraba demasiado. La amiga venía con un brazado de olorosas flores, y con la segunda doncella. Y lo más increíble, apareció alegre y contenta, incluso excitada, como si aguardase con impaciencia la inminente ceremonia. ¿Qué cara traes? Quiso bromear con la asombrada novia. ¿Pero si hoy es tu gran día? Ajá, ensayó una sonrisa, pero fracasó. Para Margaret era como si el mundo se hubiese puesto del revés. Anda, anda, la espabiló Wiltrud. ¿Dónde está ese vestido de novia tan regio? No irás a... Por fin despertó Margaret de desvarío y se precipitó hacia la habitación con un grito de alegría. La noche anterior Wiltrud había impedido, no sin dificultad, que el vestido verde, poco antes proclamado el más bonito del mundo, fuese relegado a servir para trapos de la limpieza. Para ello hizo un elogio del azul
como color reservado al manto de la reina de los cielos, y aseguró que ella pensaba elegir su vestido de ese color, lo cual resultaba perfectamente creíble, puesto que él era el único que tenía. Poco después salió de la habitación una novia radiante, con su vestido y su túnica y con una corona en la mano. Las amigas andaban ocupadas trenzando coronas de flores para el séquito de la novia, mientras la madre cepillaba con devoción el largo y angelical cabello de su hija. Pensaba con melancolía que quizás sería la última vez. Estaba orgullosa, pero al mismo tiempo la embargaba la tristeza de perder a su hija. Con tal de que al menos hubiesen acertado en la elección, la decisión no dejó de ser problemática y dejó resentimiento en algunos ciudadanos, porque no casaba a su hija única y heredera con uno del gremio. Los bolseros y los talabarteros formaban entonces una misma cofradía con los merceros. Era de suponer que no habrían faltado pretendientes. Pero no, que la caprichosa prefirió hacer caso de los impulsos del corazón, contraviniendo toda costumbre y sin duda también el sentido común, y concedió la mano de aquella soñadora de su hija al joven Swanswold, del que andaba enamoriscada desde la fiesta de Santa Catalina del año anterior, cuando él la sacó a bailar, más que nada por presumir un poco. Aunque no era tan de extrañar. Se sabía que la viuda llevaba años rechazando tosudamente las pretensiones de uno del gremio. Cierto que la inminente alianza representaba un ascenso en la escala social, pero ¿a qué precio? Entraron las primeras invitadas y fue preciso mantenerla de buen humor. La madrina, la chismosa de la mercera y algunas vecindonas que no escatimaron cumplido, aunque sí regalo. La cocina era estrecha y se llenó enseguida. Rápidamente le ondularon la perfumada melena a la novia con las pinzas calientes. En el mismo instante, Margaret decidió lucirla suelta y en todo su esplendor, antes de verse obligada a recogerlo o tal vez recortarla para condenarla a subsistir anónimamente dentro de la cofia de las casadas. Apenas se habían coronado de flores las amigas y tras compararse riendo con las tres gracias, llamaron a la puerta los criados del pañero para dar escolta a las damas. De mutuo acuerdo, se había convenido tomar un frugal almuerzo en casa de los Swanswold, en compañía de los familiares y amigos más íntimos. Después de esto, se celebraría la ceremonia de la promesa y luego todos a San Pedro para hacer bendecir el enlace. La niebla, derrotada por fin en su empeño de envolver la forma de los transeúntes y las casas, emprendió la retirada dejando pasar los primeros rayos del sol. De la posada del Caballito, cuya cocina era la encargada de servir el tentempié, salían ya perfumes prometedores y vaos apetitosos. En el quicio de la puerta se veía dos criadas ocupadas en desplumar aves de corral. De ahí se enfilaba en diagonal por la costanilla de la Senglinger Gasse hasta la prestigiosa morada del pañero. La puerta principal estaba engalanada con cinta y con una guirnalda de flores. Allí fue donde Bertolt recibió con exagerada cordialidad a la querida novia y la querida consuegra y las queridas amigas. Sudaba por todos los poros debajo de su gorro de pieles. Elizabeth, su mujer, se había puesto de punta en blanco. Parecía que estuviera invitada a una boda de príncipes. A todos recibió con el brindis de bienvenida, como era de rigor, pero mantenía la cara seria y la actitud visiblemente reservada, sin hacer caso de los ademanes y miradas que le dirigía su marido incitándola a alegrar el semblante. Los novios parecían de veras enamorados, aunque eso no importaba a nadie en realidad. En cualquier caso, Margaret pasó todo el almuerzo en actitud de adoración ante su Sable, como si estuviera en presencia del ungido de Sion. Él procuraba corresponder con algunas atenciones. Tenía un aspecto algo trasnochado, lo cual explicó su padre manifestando con satisfacción que el muchacho iba haciéndose cargo de las obligaciones de la vida. Y del matrimonio, añadió, y que depositaba en él las más bellas esperanzas. También estaba allí Niklas, naturalmente, aunque era como si no estuviese.
porque pese a haberse presentado con sus mejores galas, Wiltrud se empeñó en fingir que no se daba cuenta de su presencia, por más que él le dirigiese significativas miradas y sonrisas, y corriese a sentarse junto a ella dándose aires de propietario. La propia Margaret, en su inocencia y con la mayor intención, había solicitado que a su amiga y al apuesto hijo del tornero los pusieran juntos a la mesa. ¡Ay, qué criatura, Margaret! En todo caso, Nick le sonreía seguro de su victoria. Ocasiones no iban a faltar durante los juegos y el baile. Ya se encargaría él. Después del almuerzo, Swashbull pidió las alianzas de oro, pronunció unas palabras breves pero solemnes, y enseguida Margaret y Sable se dieron la mano y se prometieron mutuamente en matrimonio ante los ojos y oídos atentos de los testigos, y algún que otro sollozo de emoción de las señoras invitadas. La cosa estaba hecha, pensó Wiltrud, tan sencilla y tan complicada. Se le antojaba que la brevedad del acto apenas guardaba ninguna proporción con la gravedad de las consecuencias. Una simple promesa, no hacía falta más, ya que los puntos de verdadera importancia, como la dote de la desposada o el regalo del esposo el día siguiente, quedaban negociados y convenidos desde mucho antes. En la calle se armó gran algazarra. Era que llegaban los cómicos y con ellos un nubarrón de espectadores a los que no había invitado nadie. Se formó el cortejo nupcial, se oyeron clamores de viva los novios y entre flautistas y gaiteros toda la procesión se puso en marcha rumbo a San Pedro. En otros tiempos le susurró Margaret a Wiltrud por el camino. Antes de pasar por la iglesia se habría consumado el matrimonio en el tálamo. Se interrumpió con una risita y prosiguió. Y ahora yo iría a escuchar mi primera misa de mujer. Wiltrud asintió, aunque no veía la gracia por ninguna parte. En realidad apenas la escuchaba. Miraba de reojo hacia los músicos y parecía más emocionada que la misma novia. La víspera lo había visto otra vez a él por primera vez desde aquella visita al taller. Pero tenía presente sus palabras en todo momento. Era casi como una obsesión que la incitaba a crear, a inventar alegremente formas con la arcilla, dando libre curso a la fantasía. Al mismo tiempo fueron días de angustia, temiendo que él tal vez la hubiese olvidado. Pero entonces, la fiesta de la despedida y aquella canción que a punto estuvo de derretirla de vergüenza y de felicidad, porque estaba segura de que se la había dedicado a ella, absolutamente segura, aunque algunas cosas no las entendió y aguardaba con impaciencia la oportunidad de pedirle que se las explicase. El mercado del bovino estaba desierto y silencioso, puesto que era domingo, pero el estrépito que venían armando los del cortejo nupcial había superado con facilidad los pregones de los vendedores y los mugidos de los bueyes y los terneros. De ahí que la gente fina se asomase a los balcones de sus espléndidas viviendas. Pero no fueron muchos los que ovacionaron a los novios. Estos y el acompañamiento eran gente baja y artesana, y más de un espectador arrugó la nariz ante las muestras de boato y ostentación que se permitían. ¿Has visto? La mujer de un acaudalado cosechero llamó a su cuñada que estaba en el balcón de enfrente. Se da el lujo de llevar cola en el vestido, la criatura, para que luego digan que no es el mismo diablo que la inspira tanta vanidad. En la escalera de la iglesia esperaba a los contrayentes Conrad el párroco, ya repuesto de su indisposición y revestido de los atributos de su ministerio. Allí iban a renovarse las promesas en presencia de la iglesia y de los testigos, ante toda la comunidad de los fieles. Cuando llegaron reprendió un poco a Margaret por presentarse demasiado radiante y dar a entender que apenas veía llegado el momento de matrimoniar, como así era en realidad, aunque una joven honesta no debería manifestarlo tan a las claras. Seguidamente pronunció una breve alocución en bienvenida y por último alzó la voz para preguntar a los presentes si alguno sabía de error o impedimento para que no se celebrase aquel matrimonio, y que en tal caso hablase entonces o callase para siempre. Huertol sonreía, bonachón.
era la costumbre y un puro formulismo, de modo que hizo un ademán condescendiente como queriendo decir «Adelante, reverendo». Este juntó las diestras de los contrayentes, las ciñó con su estola y preguntó primero al novio: «Tú, Sable, ¿deseas tomar a la doncella Margaret?» La aludida se tambaleó al escuchar estas palabras, porque se le aparecía de nuevo ante los ojos la pesadilla de la noche, que creyó olvidada. Paralizada y llena de pánico, fijaba una mirada de esperanza en Sable, quien se volvió hacia ella con su sonrisa de mercader. Parecía querer hacerse de rogar en vez de la novia, porque antes de pronunciar el monosílabo liberador, sus ojos se abrieron de par en par con expresión horrorizada. Tembloroso, requirió la atención de Niklas, que estaba a su lado, dándole un codazo. A través de la multitud de invitados y curiosos se abría paso el bañero, y traía una mueca de alarma en el rostro. El desasosiego cundió enseguida. «Habrá tomado un baño demasiado caliente», aventuró con sarcasmo Paul, que se había colado con Peter entre los mirones. Sable palideció y la novia se tambaleó, y tras lanzar un suspiro de angustia cayó al suelo desmayada, mientras los circunstantes acudían a socorrerla. El jadeante bañero iba al encuentro del fabricante de paños. «¿Cómo te atreves?», murmuró éste en voz furioso. El bañero acercó la boca al oído de su amo y empezó a hablar aceleradamente, al tiempo que las facciones de Bertolt se nublaban a ojos vistas. «¿Y para eso?», quiso gritarle al aguafiestas, pero rectificó enseguida y continuó a media voz: «Cierra el pico, hombre. Ten la lengua y hablemos más tarde, que estamos en la boda de mi hijo». De un empujón apartó al infeliz, mientras forzaba una sonrisa y tranquilizaba a los invitados. «No os preocupéis, no es nada importante». Palmeó con cariño las mejillas de la novia, que se había repuesto un poco del soponcio, y sonrió de nuevo para contrarrestar el escepticismo del cura. El resto de la breve ceremonia fue pacífico y digno, y salieron bajo el dosel de un cielo de purísimo color azul. Los saltimbanquis, como preferían catar de lo que tuviese la posada del caballito en sus bodegas, se saltaron la misa del desposorio, ya que en estas sus pecadoras habilidades no hacían ninguna falta. Paul hizo intención de seguirlo, pero le detuvo una severa mirada de Peter. «No, no es lo que tú piensas», quiso justificarse. Iba a consolar al bañero. La cara de asombro que puso Peter resultó tan cómica que Paul no pudo evitar la carcajada. Lo decía en broma. La verdad es que el asunto apesta y me gustaría averiguar por qué. Como su amigo seguía sin entender, Paul emprendió una paciente explicación. «Mira, el domingo por la mañana no abren las casas de baño, porque hay que santificar la fiesta. Entonces, si el bañero viene corriendo como si lo persiguiera un enjambre de avispas y se atreve a interrumpir la boda, es que ha pasado algo gordo. Y cuando pienso en lo insolente y envalentonados que estaban esos mozos, ¿lo entiendes ahora?». «Otra vez siguiendo un rastro, ¿no?», replicó el otro con nulo entusiasmo y más bien en tono de reprimenda. «Claro, aunque por mí puedes quedarte al cantar las letanías». La devoción y el afán de saber si se disputaban la voluntad de Peter. «Supongo que todavía nos quedará tiempo para...». «Es mejor que vayamos enseguida», urgió Paul. «El bañero no habrá contado con nuestra visita y los demás, sea quienes sean, no habrán tenido tiempo de ocultar nada». No hizo falta más para convencer a Peter. Utz se hizo el sordo y persistió en su actitud incluso cuando Paul se lanzó a aporrear la puerta con puños y pies. Pero no por eso pensó desistir de sus investigaciones, sino que emprendió una ronda alrededor de la casa de baño. En la parte posterior, la que miraba al río, encontró algo de lo que buscaba. Se alzaba allí un espacioso barracón de madera, frente a cuya puerta de tabla vio serrín recién esparcido por el suelo. Paul escarbó con el pie y descubrió unas manchas oscuras. «Que me condene si esto no es sangre».
Peter se puso a mirar por entre las rendijas de la tabla, pero el interior estaba a oscuras y no dejaba distinguir nada. La puerta atrancada por fuera. Aparecía asegurada además con un grueso cordel, pero eso no iba a constituir dificultad seria. Paul se alegró al ver que Peter lanzaba ojeadas escrutadoras a su alrededor. Había picado el anzuelo. Las vecindonas del barrio estarían todas escudriñando la boda y la ruidosa partida del caballito quedaba muy lejos de allí. Los nudos se deshicieron en un abrir y cerrar de ojos. La puerta de tabla rechinó cuando Paul la empujó hasta dar contra la pared por dentro, y las franjas del sol entraron e iluminaron botijas vacías, un montón de leña y enseres de todas las clases. Por dentro el suelo también estaba recubierto de serrín nuevo, y la pista de algo llevado a rastras conducía hasta debajo de un montón de trastos. Ambos se miraron interrogadoramente y luego Paul se agachó y apartó una manta vieja y sucia. «¡Peste y maldición!», exclamó al ver el cadáver de una mujer joven. La ropa estaba ensangrentada por la parte del vientre, pero lo peor era la cara, que exhibía una mueca horrorosa, los ojos dilatados y fijos si todavía contemplaran el espanto, y con una gran herida en el cuello. «¿La conoces?», preguntó Paul horrorizado. «No lo juraría, pero creo que es la criada del bañero, la que llamaban Elsa la Cachonda». «¡Qué barbaridad!», exclamó Peter en un tono de repugnancia. No me mires a mí, que yo no he sido», protestó Paul. «Larguémonos de aquí». Su compañero meneó la cabeza. «Espera, por todos los demonios, fíjate en el cuello». Peter miró con más atención que antes y sintió un involuntario estremecimiento. No estaba degollada, sino que le habían seccionado limpiamente la yugular de un lado. «Maldita sea una vez más, lo que nos faltaba». Ambos se apresuraron a cubrir de nuevo el cadáver y salieron del barracón. «¿Y ahora qué?», preguntó Paul. «No lo sé», respondió Peter, impresionado todavía por el macabro descubrimiento. «Cualquier cosa menos hablar con el juez. Esperemos a ver qué pasa». Los primeros fieles salían ya de misa, y poco después Paul y Peter se confundieron con la multitud que seguía a los invitados camino de la posada. De pronto Peter notó que alguien le tiraba de la ropa. «¿Querríais ser mi compañero de mesa?». La expresión de Will to Abner era casi suplicante. «Pero si ni siquiera estoy entre los...». Antes de darse cuenta cabal de lo que ocurría, Peter se halló sentado a la mesa del banquete con el permiso de la novia. Las trullas y los cangrejos de río al estilo de los monjes de Togernes no le dijeron gran cosa. De tanto estrechar manos, saludar a la derecha y a la izquierda y agradecer los parabienes recibidos, Wurtle tampoco pudo probar apenas el pastel de pollo con puré de ciruela. Eran de agradecer las muestras de consideración, pero también le habría gustado catar algo. Eso de las bodas y sobre todo la lista de invitados era cosa que exigía un máximo de finura diplomática y sobre todo no ofender a nadie. Bataneros, tintoreros y tundidores permanecían atentos al menor desaire y que no faltase a nadie su buena ración. Los tejedores de lino, en cambio, como estaban enemistados con los demás, habían castigado la celebración con su desprecio. Wurtle era, naturalmente, uno de los curadores principales del gremio y, como tal, con frecuencia se veía obligado a pisar más de un callo a los propios cofrades. Precisamente, Swashbull tenía fama de ser de los más rigurosos a la hora de examinar el género y poner multas por el menor defecto, no sin alguna parcialidad como era lógico. Porque, a su modo de ver, el gremio estaba hecho un cajón desastre e ingobernable de momento que abarcaba todos los oficios de tejedores. Es decir, que el próspero y prestigioso pañero de lana se codeaba en la misma mesa de junta con el más ordinario tejedor de lino, lo cual venía a ser, en su opinión, igual que hacer junta con un corcel árabe y un percherón de Bohemia.
o peor aún, el justo y el ladrón montados en una misma cabalgadura. De los tejedores de lino, en efecto, se decía lo peor en cuanto a la honestidad de sus mujeres, sus engaños con el hilo y su inigualable maestría en la blasfemia y la palabra soez. En muchos lugares se encontraron herejes sentados a los telares de aquella gentuza, y era secreto a voces que anudaban los hilos ayudándose, en caso necesario, con triquiñuelas mágicas. Por San Miguel que tal contubernio no podía tolerarse. En consecuencia, se planteaba la división del gremio. Todo esto iba pensando Bertolt hasta que sirvieron la lengua de buey asada, acompañada de unas hogazas de pan y sabrosísimo pringue de ajo y cebolla. Fue entonces cuando se tranquilizó y decidió hacer honor a la comida. Mientras tanto paseaba una mirada satisfecha por la concurrencia, pese a que apenas figuraba en ella nadie de los que de veras tenía la sartén por el mango. La mayoría de los concejales antes habrían pasado voluntariamente una jornada en el purgatorio, que aceptar la invitación de quien era para ellos un simple trepa. Y no digamos el terrateniente Kuschel, aquel burgués hinchado de virtud y devoción religiosa, según aparentaba. Vivía 3 casas más allá, pero siempre hacía como si mediase entre una y otra familia el foso de los leones. Mas tuvo la satisfacción de comprobar que estaba presente Liebart, el Benjamín de Kuschel, amigo del hijo de Bertolt, y no tan empingorotado como su padre. Mirando en diagonal, tuvo la satisfacción de contemplar al cuñado Heinrich Rudolf, un tanto rígido de actitud y avinagrado el semblante sin duda, pero presente de todos modos. Elizabeth había persuadido al influyente hermano. En cuanto al joven que estaba sentado entre el concejal y una muchacha algo arisca, que era una de las doncellas de la novia, no lo conocía, pero daba igual. La feliz Margaret estaba tan radiante que le disputaba su resplandor al sol de otoño en su cenit. Pese a sus sueños funestos e interrupciones, al fin formaba parte de los Washburn. En cuanto a Sable, cuando hubo desaparecido el bañero, se sintió como el asno aliviado de la rueda de molino que llevaba en la albarda, y estaba atentísimo con la novia. Ella, entre risita, correspondía metiéndole en la boca los mejores bocados del lechón asado, seguidos de rebanada de pan con puré de puerro o de rábano. Conquistar al amado por el estómago, como vienen haciendo desde siempre las parejas enamoradas. Wiltrud agradecía al cielo la osadía que le había permitido dar esquinazo a Niklas. Este se sentaba al fondo, no muy lejos, con el semblante tan enfurruñado que les amargaba a su vecina de mesa hasta las tortitas de almendra. Ella prefería 1000 veces compartir mantel y cuchillo con el joven Bart, aunque éste también parecía víctima de no se sabía qué extraña murria. Poco hablador estáis hoy, Peter Bart, lo incitó al cabo de un rato. ¿Perdón? Se ruborizó el aludido. Era que no conseguía quitarse de la cabeza el cadáver, y se preguntaba cómo el pañero tenía tanta sangre fría como para seguir banqueteando como si nada. ¿Cómo? ¿Cómo está vuestro padre? De mal en peor, replicó Wiltrud no sin cierta sorpresa. Vaya un tema de conversación para un banquete de boda. ¿Bart? Terció el concejal Rudolf al escuchar un apellido conocido y se volvió con interés hacia Peter. ¿Por casualidad sois pariente de...? Ah, sí, os conozco de oídas. Por un instante Peter se quedó con la duda de si eso sería bueno o malo. Al fin y al cabo, pocos meses antes había partido pera con no pocos señores del consistorio. Fue un asunto abominable aquel, pero supisteis desempeñaros muy bien. Hombres como vos nos harían falta en nuestras reuniones. Recalcó alzando la voz con mucho énfasis al tiempo que miraba con desafío a Swashbull. Peter sonrió recordando a su hermanastro, que no deseaba otra cosa. Mi abuelo estuvo con un Bart en Roma para visitar al Santo Padre, continuó Rudolf, que por lo visto tenía ganas de hablar.
cuando lo de la división de la parroquia, ¿recordáis? Aunque eso es de otros tiempos, de antes de que hubiéramos nacido vos y yo. Sin embargo, recuerdo todavía cuando se ampliaron las murallas y hacia esta parte de aquí todo era campo. Y ese convento de ahí enfrente aún no pertenecía a los monjes de Tejersén. En ese rincón ha sido visto el demonio al menos una vez. Dios los cría y ellos se juntan, pensó Wiltro con enfado. Menos mal que entre plato y plato actuaban los cómicos para distraer a la concurrencia con sus chistes y cucamonas. En los entreactos, los de las farándulas se llenaban la andorga, con tanto entusiasmo que más de un invitado se preguntó cómo eran capaces todavía de dar saltos y piruetas y de seguir tocando sus instrumentos. Esto únicamente podían comprenderlo algunos que, habiendo participado de la vida vagabunda, conocían lo que era andar de un lado para otro sin saber si habría plato en la mesa al día siguiente. Allí estaban también los mendigos y los pobres de solemnidad, esperando el momento de alzar manteles y participar de las obras. Esperanza, desde luego, más justificable que la de los locos por el baile, que aguardaban con impaciencia a lo mismo para empezar a desperezar los miembros. Por la parte de mediodía se acercaba otro grupito para representar sus buenos deseos. Las mujeres venían pintadas que era una exageración, los pechos saliéndoseles del corpiño como panes calientes, las sayas alzadas con indecencia. Como el demonio de mediodía, aquel espanto de burguesas indecentes irrumpía para reclamar su aguinaldo en la fiesta donde se celebraba el triunfo de la fidelidad conyugal sobre los desórdenes de la pasión. Son las pupilas del verdugo, dijo el tundidor haciéndose el enterado, y al recibir las miradas venenosas de las damas que le rodeaban agregó un tímido supongo. Los que conocían a esta o aquella cortesana no sólo de nombre, algunos serían capaces de detallar incluso la geografía de sus lunares más recónditos, fueron los primeros en reclamar que las echen de aquí. Pero las hijas de Venus no consistieron en desaparecer sin antes presentar sus parabienes y bailar en el corro, después de lo cual abrieron los bolsos con descoco y dieron el paseillo entre los invitados, haciendo pucheros con aquellos labios pecadores, sacando las lengüecillas húmedas. A este calvo arrullaban, al otro tímido se le sentaba entre las rodillas, hasta que, avergonzados, soltaban unas monedas con tal de librarse de ellas. Sólo cuando el griterío y la indignación de las santas esposas excedieron la forzada generosidad de los maridos y después de sangrar incluso la bolsa del anfitrión y principal de los presentes, emprendieron las izas su retirada hacia los dominios del verdugo. Wiltrud, que había observado más bien divertida el espectáculo, se admiró del escándalo y la repentina santidad de algunos que, a lo mejor, momentos antes deslizaban palabras cochinas a los oídos de sus vecinas de mesa. Y cuando miró hacia donde estaban los saltimbanquis, se dio cuenta de que estos también procuraban disimular la risa que les daban aquellos aspavientos de moralidad de los bienpensantes. El indignado padre Conrad hacía rato que se había retirado, aun antes de que empezaran los saltos indecentes y los bailes pecaminosos. Huertol se puso en pie y pidió música para que no decayera la fiesta. Y los cómicos salvaron la situación con sus canciones que invitaban a beber y sus sátiras descaradas sobre la estupidez de los campesinos, la avaricia de los frailes mendicantes y la lujuria de los clérigos. Pasó el momento de enfado, pero no para todos, naturalmente. Amenazador como un nublado, Niklas se acercó a donde estaba Hueltro, la agarró por la muñeca sin pronunciar palabra y la llevó a rastras hasta la formación de los bailarines. Ella se quedó tan atónita que consintió al principio y Niklas no imaginaba de ninguna manera que ella fuese capaz de hacerle la ofensa de dejarlo plantado en público y menos en semejante oportunidad. Ya sabes mi respuesta, replicó ella con frialdad. ¿Qué pasa?
Soltó la mano de su pareja y sacó a Wiltrud de la fila. ¿Acaso tengo la lepra o piensas que valgo menos que tú? ¿No será porque te echa a los tejos el músico? Para lo que puede ofrecerte ese mocoso, al menos tiene modales. Va, un saltimbanqui, un cómico de la legua, un don nadie cargado de purga. Te advierto que no te propases con él. ¿Me oyes? De lo contrario, ¿qué? Preguntó Wiltrud desafiante. Tú verás. Ella intentó soltarse. El desafío de la hembra lo excitaba todavía más y la agarró con más fuerza. Me perteneces, aseguró con brutal determinación. Nada de eso, Nicla, jamás seré tuya, gritó ella y con la celeridad del rayo le mordió en la mano y huyó corriendo. Mala pécora, esto me lo pagarás, bramó él como un toro, el rostro deformado por el dolor y la rabia. Tras insultar a los mirones que habían sido testigos de la disputa, salió corriendo a su vez, entre mofas y carcajadas burlonas. Preocupada, Margaret se acercó a su amiga. ¿Otra vez peleado? Pero, ¿qué tienes contra él? Nicla es un buen partido y... Wiltrud creyó escuchar un reproche y rechazó con brusquedad el intento de mediación. Déjame en paz, Margaret. A veces las cosas no resultan y nosotros somos la madera y... Sintió una oleada de calor al darse cuenta de que había olvidado el regalo. Perdona. Se despidió de la asombrada Margaret y echó a correr en dirección a su casa. El jolgorio de los invitados la persiguió hasta su taller. Al cerrar la puerta se hizo el silencio y se le antojó agradable hasta que oyó un fuerte, largo quejido, seguido de una respiración afanosa. Era el padre de Wiltrud, que estaba en su habitación. Por un momento debatió consigo misma si ir a ver cómo estaba, pero luego decidió no hacerlo. La abuela se bastaría para atenderlo si necesitaba algo, y ella estaba decidida a no permitir que nada le estropease la fiesta. Al cruzar la pasarela sobre el arroyo se volvió un instante. Tal vez fue un impulso de arrepentimiento. Le pareció ver un bulto oscuro que desapareció inmediatamente entre las casullas, detrás de la esquina, o tal vez en el interior de una rendija. Imposible decir si la silueta tenía consistencia o no fue más que una sombra. Pero esto último era imposible porque el sol, a primera hora de la tarde, bañaba la calle de una claridad deslumbradora, y justamente por eso no pudo precisar si se había metido en casa de ella o en la del vecino o... Pero, en fin, ¿qué importancia tenía? Sin duda se había equivocado, o sus mismos remordimientos le hicieron ver peligros imaginarios. Margaret decidió con júbilo el inesperado regalo. Con el semblante rojo de placer como una granada, mandó echar vino en el león, vidriado de color pardo amarillento, aunque no estuviera pensado para esa finalidad, y anduvo entre las mesas de los invitados, escaseando a todo el mundo y alabando la habilidad de su amiga. Esta deseó que la tragase la tierra al verse convertida en el centro de la atención de todo, y sin embargo le valió de algo, aparte los obligados elogios. La esposa del tundidor se empeñó en que ella quería otro recipiente igual, y la mercera le recordó a Wiltrud que podía proporcionarle mucha clientela y de las más distinguidas, con lo cual ella quedó contentísima. Ya vería el cabezota de su padre como las ideas de ella también daban su fruto. Mientras tanto, Siegfried y los cómicos habían montado una especie de escenario juntando barriles vacíos y mesas sobrantes, y se dispusieron a dar la función prometida. El gentío era mayor que antes, aunque después del banquete todo el mundo estaba invitado a vino y baile. Paul empezaba a apreciar las ventajas de su nuevo alojamiento. Siegfried se encaramó a un tonel de un salto y dio una fuerte voz para anunciar la obra que iba a representarse. Era el Cantus de uno Bove, la vieja historia del campesino bobo que nada más tenía un buey y que el mismo Siegfried había traducido del latín al dialecto bávaro, la lengua de los ciudadanos de Múnich. Era una farsa para gustar a los capitalinos, cuya diversión principal siempre fue burlarse de los palurdos y villanos.
el júbilo devino entusiasmo cuando Siegfried anunció que al ser poco numerosa su compañía precisaba de la colaboración de todos. Enseguida se puso a repartir los papeles. En primer lugar buscó 3 damas que tuviesen aspecto de gran dignidad, y luego uno que hiciera de alcalde y otro de rico terrateniente. Cuando preguntó quién quería hacer de cura, sin embargo, hubo un instante de estupor, como si todos temieran el sacrilegio. Estaba demasiado reciente el asesinato del clérigo, apenas a un tiro de piedra de donde la posada. Entonces Sofía, para romper el hielo, hizo uso de su ascendiente femenino y eligió a Paul, que no era capaz de negarle nada. Eso será como poner el lobo a pastorear cordero, se burló Peter. Pero, por lo visto, Paul se gustó en el papel, pues empezó a sacar barriga y anunció con severo ademán: Hijo mío, te impongo penitencia de un barreño lleno de vino. Para convidar se entiende naturalmente, no para que te lo bebas tú. Entre grandes risotadas, al sobrante de la concurrencia se le asignó el papel de piara de cerdo. Érase una vez un campesino que tan pobre y mísero estaba, empezó Siegfried la canción con Benjamín en el papel del infeliz protagonista principal. Todo el mundo le llamaba Buey Solo, porque siempre se le moría uno de los dos de la yunta, hasta el día que el último también espilló. Fribli, puesto a 4 patas en funciones de buey, se dejó caer haciendo retumbar el improvisado tablado. El alicaído buey Solo, fue a la feria para vender el pellejo, lo que le valió apenas una insignificante moneda. Durante el regreso, apurado por una necesidad, se metió en un matorral y al recoger un montón de hierba seca para limpiarse, hete aquí lo que encontró debajo: un gran tesoro de monedas de plata, representado no brillantemente, pero sí con eficacia, por un montón de guijarros de río y sal. Con los bolsillos bien repletos, regresó a casa y acto seguido fue a la del alcalde para pedirle prestada la medida de un celemín con que contar su fortuna. El alcalde, el terrateniente y el cura, envidiosos, lo acusaban de ladrón. Buey Solo explicó lo ocurrido diciendo que en la población vecina pagaban estupendamente los pellejos de buey. Entonces los 3 compadres se dieron prisa a matar los suyos y corrieron a vender los pellejos. Cuando los del pueblo de al lado oyeron los precios que pedían, los corrieron a palo. Furiosos, los 3 querían tundir a Buey Solo, pero lo encontraron con su mujer muerta a sus pies en medio de un charco de sangre. A lo que él, sin embargo, sacó una flauta y se puso a tocar y bailar alrededor de la difunta, que resucitó al poco tan sana. Y aquella vieja pécora que nunca le trajo suerte, como ángel joven y hermoso, regresó de la muerte. Cantó Siegfried con mucha expresión y la guapa Sofía persuadió a todos los espectadores de que, en efecto, la metamorfosis resultaba un éxito. En vista de lo cual, los 3 listos del cuento le compraron la flauta al labrantín y mataron a sus mujeres. Bertolt, que había asumido personalmente el papel del alcalde, representó tan a lo vivo el degüello de su Elizabeth que algunos burlones no dejaron de observar lo bien puesto que estaba en su personaje y que tal vez no le habría disgustado hacer lo mismo en la realidad. Pero el caso fue que ni músicas de flauta ni cajas destempladas resucitaron a las 3 damas. Cuando el astuto destripaterrones engañó por tercera vez a los 3 paisanos con la historia de una yegua milagrosa que cagaba moneda, ellos se propusieron darle una lección de la que no pudiera rehacerse y lo encerraron dentro de un tonel. Pero antes él sacó una bolsa y les dijo: bebeos lo que hay aquí a mi salud y a mayor honra y temor de Dios. Y mientras los 3 se daban un hartón de tinto, apareció por allí un porquero, representado por Heinwatzke, a quien seguía toda la alegre
concurrencia, gruñendo con mucha propiedad. El astuto buey solo le hizo creer que le nombrarían alcalde, a cambio de reemplazarlo en el barril. Los tres bebedores regresaron muy alegres y echaron a rodar el tonel empujándolo hasta el mar. Apareció de nuevo buey solo para conducir la piara hasta el otro lado del escenario, y los compadres pusieron ojo como plato cuando el que creían ahogado les habló de los grandes rebaños que vivían en el fondo del mar, que no había más que ir a por ellos. Durante esta explicación, Fridley y Baltasar agitaban unas largas tiras de tela azul, simulando con gran habilidad las olas del mar, a donde, soñando ricas cosechas de jamones, se arrojaron los envidiosos convecinos, y desde entonces no fueron vistos nunca más. Entre cordiales aplausos, Sierfrisch anunció la moraleja, que jamás hay que prestar crédito a los falsos consejos de un enemigo astuto. Un grupo reducido se lanzó a debatir enseguida sobre la existencia y lugares de los tesoros, como aquel del que trató la representación. Liebald Kuschel propugnó la idea de que existía, a poniente de la ciudad y cerca de la vecina aldea de Aubing, un bosquecillo espeso donde se reunían los paganos y los servidores del diablo para sus funestas actividades. Se hallaba también allí un monte donde estaba enterrado un gran tesoro, pero el que quisiera hacerse con él, tendría que dominar las artes mágicas y firmar un pacto con el demonio. Todas las cosas que están a 3 pies bajo tierra o más entran en la jurisdicción de Pedro Botero, dijo dándose mucha importancia. Podéis preguntarle a mi padre si es verdad lo que digo, pues tiene unas tierras cerca de allí. Paul disfrutaba los prestigios de su reciente condición sacerdotal, como si fuese su oficio predicar todos los días desde el púlpito. Alguien le preguntó humorísticamente que cómo llevaba lo del celibato y él replicó: no hay párroco sin su dómina, esa es la regla. Pues sí que andan seguras las ovejas con semejante pastor, opinó Sofía en son de burla, censurándole que anduviera siempre detrás de la farda. Paul se defendió diciendo que eran comprobaciones impredecibles, pues ya sabía que el demonio no tiene espalda, y añadió más serio que se dispusiera a promulgar el 11º mandamiento. Podéis creerme, las malas mujeres no tienen trasero. Cada vez más a menudo se escuchaban las poderosas carcajadas de Wiltrud. Hacía mucho tiempo que no lo pasaba tan bien, y volvía los ojos relucientes hacia el juglar, que con alegre ademán invitaba a entrar en una agitada tarantela. También Paul trató de hacerse perdonar su silencio durante la comida, bailando incansable. Pero Bertolt no tardó en dar por terminada la celebración, porque la jornada tocaba a su fin y sería imprudencia que los invitados, acalorados por el baile, se pusieran al relente nocturno. Se inició así la interminable ronda de las despedidas. Era pequeño el tranco desde la posada del caballito hasta la cámara nupcial en casa de los Wadsworth. Para Margaret, sin embargo, sería como saltar a otro mundo. La madre de la novia, que tenía la lengua floja por haber libado en abundancia de la sabrosa cerveza de Passau, no quiso despedirse de la hija de su vecina sin impartirle un consejo. No te precipites, niña. Se volvió hacia Wiltrud con las mejillas encendidas. Fíjate en los mozos y elige bien, pero desconfía, no sea que te ocurra lo que a mí. ¿Qué es ello? Bah, nada, hablo demasiado. La bolsera se mordió el labio. Ni metiéndole por embudo un barril entero de cerveza se le habría sacado media palabra más. La comitiva iba a ponerse por fin en movimiento cuando entró Wolfgang, muy excitado. Su ama quiso conminarlo a que se largara de allí, pero él insistió y, por último, echando el decoro por la borda, la agarró de la muñeca y quiso alejarla a la fuerza de la alegre compañía. —¿Qué pasa?
preguntó ella más enfadada que preocupada. Vuestro padre está frenético. Bah, resopló ella con desdén, como si no ocurriese día sí, día no. Dale vino, que no quiero otra cosa. Está bien, dijo ella, y tras despedirse de Margaret con breves palabras, la abrazó cariñosamente y corrió a su casa. Peter se empeñó en acompañarla, pero cuando llegaron ante la puerta del obrador, ella lo despidió en tono decidido. Gracias, pero ahora os ruego que me dejéis. El taller estaba desierto, como era de esperar, y la casa silenciosa, excepto un ronquido que salía de la habitación de la trastienda. A través de la penumbra vio que Arnold estaba tumbado en su cama, la espada y la pierna enferma levantada con ayuda de unos almohadones y colchas enrolladas. Alguien le había dado vino, pero aún tenía la copa entre los dedos y había derramado un poco sobre la pechera de la camisa. La mayor parte del contenido de la jarra, no obstante, sin duda habría pasado por su garguero, puesto que ya no se quejaba y estaba dormido. Su hija lo contempló un rato, en silencio, y no pudo evitar el sentir un poco de lástima. En otros tiempos había sido un hombre fuerte como un roble, y ella se sentía orgullosa de su padre cuando iba a misa de su mano, hasta que la abuela se lo prohibió y puso distancia entre ellos. Las mujeres con las mujeres, decía, o algo por el estilo. Y la madre, por Dios, casi siempre encerrada en su habitación, silenciosa y entrincherada en su cama, de donde no la sacaban ni a palo. Últimamente apenas hablaba, a no ser del pecado y los castigos infernales. A lo mejor por eso había cambiado su padre, pensó Wiltro. Era una situación insoportable para un hombre. Más tarde, cuando ella quiso aprender el oficio, le trató con más dureza que si hubiera sido un chico, aunque supo enseñarla bien, eso sí, y todo cuanto sabía era gracias a él, al mismo tiempo que él perdía todo interés. A veces intentaba trabajar, pero todo lo que producía en sus manos, engarfiadas por la gota, eran los mismos platos, vasos, jarros y botijos de siempre, sin imaginación, sin originalidad, sin atrevimiento alguno. Y eso que el gremio de los joyeros por aquel entonces aún no estaba muy organizado, ni tenía estatutos ni reglamentos estrictos, es decir, que cada uno podía hacer lo que se le antojase, dentro de los límites de su propio talento y de la aceptación por parte de la clientela. Con gran sentimiento para Wiltrud, su padre no quiso saber nada de innovaciones. Más de una vez ella consideró la posibilidad de marcharse de casa para entrar en el taller de otro maestro, pero no se atrevió a hacerlo para no dejar sola a su madre. Y siempre quedaba la duda: ¿era lícito contravenir la voluntad del autor de sus días? ¿Acaso no le debía obediencia y gratitud? La solución quizá estuviese en buscar un marido que le conveniera, pero de ningún modo el que se obstinaba en endosarle. ¡Guaf! Despertó Arnold con un largo bostezo, y cuando vio a Wiltro empezó a lamentarse. Es la condenada pierna, me arde como un pedazo de barro puesto al horno. En verdad tenía mal aspecto, y hinchada, la piel tensa y purpúrea. Quita de ahí, no se te ocurra tocarme. Wiltro no tenía ni la menor intención. Bebió un largo trago y tras mirar a su hija con los ojos inyectados en sangre, empezó a reprenderla con su lengua estrapajosa. ¿Qué haces aquí? ¿Es que no tienes nada en que ocuparte? Se interrumpió para lanzar un apestoso eructo. En esta casa todas las hembras están contra mí, ya lo creo. Todas. La primera, mi buena esposa, que después de nacer tú, se cosió la grieta con un rosario. Y ahora tú, y esa vieja corneja de mal agüero. Anda, llena otra vez. Alzó el vaso hacia ella. No crea que no me doy cuenta de que celebra a mis espaldas sus ingenuas ceremonias de brujería. Ah, si eso le valiese de algo, con el odio que me tiene hace tiempo que yo habría estirado la pata. Pero todavía resiste el viejo honor. Jadeando, se dejó caer sobre los almohadones y permaneció un rato con los ojos cerrados.
¿Oye cómo granan las aves del mal presagio? Es ella quien la envía. Sí, estuvo aquí, lo sé. Quiere mi pellejo, la pequeña bestia vengativa. He visto esa sombra y volverá. Aunque no le tengo miedo, no. Arnold no le teme a nadie. Todo fue culpa de ella y de las demás. No pude evitarlo. Habría sido contra natura. Y esos ojos que lo sabían todo. Esas manos busconas que nunca estaban quietas. Esa boca impaciente. Ella lo estaba pidiendo. ¿Qué iba a hacer yo, eh? Abrió los ojos con una expresión de sorpresa. ¿Estás ahí todavía? Con que espiando a tu anciano padre, ¿eh? Seguro que estás enterada de todo. Largo de aquí. Wiltu comprendió que no había nada más que hacer. Al salir se tropezó con la abuela, siempre vestida de luto, que le dio un susto tremendo. Tranquila, niña. Todo va bien. Era una mujer flaca, muy anciana, pero no vencida por la edad. Sus rasgos agudos le daban cierta dignidad, y Gertrude se acordó de la abadesa. Solo que la abuela sí era de este mundo. Aunque nunca se podía estar segura. A veces la abuela parecía un ser de otra época, una emisaria de otros mundos. Tenía costumbres extrañas como desaparecer durante varios días y no dar explicación. Con frecuencia le parecía a Wiltru que su abuela hablaba con adivinanzas y enigmas, pero la apreciaba sinceramente. Estaba agitado porque le amargaba el vino, comentó la vieja. Le han añadido polvos en cantidad y mañana, agregó en tono que no admitía réplica, mañana irás a ver al verdugo.